utilizando como sustituto el gas natural. El Perú cuenta con reservas importantes de gas natural que fueron descubiertas en 1986 y que nos han permitido llegar al equivalente a 2.500 millones de barriles de petróleo. Pero el proceso de masificación del gas natural no ha tenido un resultado óptimo. Es decir, Lima metropolitana ha logrado un cambio importante, 2 millones de usuarios con gas natural, pero el gas natural en el resto del país no ha avanzado en la misma medida. Donde más tenemos avances en Ica y en el norte, en los departamentos de Piura, departamento de Lambayeque, departamento de La Libertad. Pero todavía estamos hablando de un nivel de avance modesto frente a lo que significa Lima. Es decir, la masificación del gas natural ha tenido un carácter centralista. 85% del gas natural beneficia en el uso directo en los hogares y el uso directo en el transporte y en la industria a Lima metropolitana y al departamento de Ica. Entonces, no tenemos todavía seguridad energética. La mayor parte de la energía depende de la importación de crudo y derivados del petróleo. Entonces, necesitamos avanzar en ganar seguridad energética. De otro lado, la economía peruana es una economía pequeña con un territorio de nivel intermedio. Solamente producimos 0.4% de los gases de efecto invernadero que contaminan al mundo. Es decir, más que ser un país que emite contaminación de manera significativa, nuestro problema principal es ser uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático. Ese ha sido nuestro principal problema, ser uno de los 10 países más vulnerables ante los impactos del cambio climático. Y tenemos 65% de incidencia, por ejemplo, del cáncer a la piel, como una de las consecuencias de la exposición al cambio climático, sobre todo en zonas altoandinas. Falta de predicción del comportamiento de nuestros ríos. Las cuencas hidrográficas se ven afectadas dentro de un porcentaje de 5% a 50% en el comportamiento de los caudales, lo que crea inseguridad en el suministro de agua, sobre todo cuando la mayor parte de la población vive en la parte occidental de los Andes, mirando hacia el mar. 65% del Perú vive básicamente en la costa y 80% del Perú vive en ciudades. Entonces, definitivamente, no obstante ser un país que concentra una reserva de agua en el mundo, estamos viviendo en la zona que menos recurso de agua tiene. Y eso obliga a un diseño de país mucho más oneroso, porque plantea el esfuerzo de ver la manera de transportar el agua del lado oriental al lado occidental, o desalinizar el agua, o reubicar las ciudades del Perú ocupando de una manera mucho más equilibrada el territorio nacional. Lo cierto es que ese no es un proceso sencillo y definitivamente todos los informes científicos hablan de que hasta el 2050 vamos a sufrir estrés hídrico, sobre todo en esta parte occidental de los Andes, lo que obliga a un planeamiento riguroso de cómo conseguir, por ejemplo, una cadena de lagunas artificiales en la zona altoandina donde antes habían nevados, que nos permitan tener reservas estratégicas de agua para enfrentar la posible escasez, como la que ha vivido Ecuador y Colombia los últimos tiempos, una situación muy crítica que ha llevado incluso al racionamiento eléctrico. Ecuador durante varias horas del día tuvo que suspender el suministro eléctrico como parte de ese estrés hídrico, y eso también afectó a Colombia. Entonces, Perú
al ser uno de los 10 países más vulnerables al cambio climático, por el hecho de concentrar el 85% de la biodiversidad global, por tener en una zona tropical un conjunto de montañas donde evidentemente los nevados han permitido acumular agua a través de miles de años. Ya hemos perdido más de la mitad de esos nevados, que por el cambio climático se están derritiendo. Es un escenario muy complicado el que puede afectar al Perú y por eso es necesario, evidentemente, hacer una gran reforma de la gestión pública que nos lleve a mejorar la calidad de la gestión pública. Y para eso necesitamos, por ejemplo, tomar en cuenta que el fenómeno del niño, que siempre existió en la historia del Perú, en un promedio de un niño cada 50 años, hoy golpea al Perú con una frecuencia más intensa y en formas diversas y complejas. Cada niño le cuesta al Perú 3,5 veces lo que ingresa al Perú por el proyecto Camisea. Es decir, se vuelve un impacto severo en la economía peruana. Y es por eso que es muy importante un planeamiento como nunca antes hemos hecho de contingencias o desastres naturales, que nos capacite en enfrentar esta mayor incidencia de desastres naturales y que nos preparemos frente a ese tipo de situaciones. Por ejemplo, en el caso de una situación de emergencia que es factible de acontecer, como un sismo mayor que provoque un tsunami, podría inundar la refinería La Pampilla, que es donde se concentra la mayor capacidad de almacenamiento de derivados del petróleo, que es la energía que mueve la economía peruana. Los expertos recomiendan utilizar el tanque más grande de almacenamiento de gas natural que tiene el Perú entre Chincha y Cañete, que es Melchorita, pero hay que instalar la conexión a pequeños barcos, solamente atiende grandes barcos y camiones. Entonces, si se lograra hacer ese arreglo, esa pequeña modificación, podríamos tener un barco que lleve gas natural congelado a los 4 o 5 principales puertos para tener un combustible alternativo, sobre todo los primeros 30 días, una vez que se produce un desastre mayor, porque de lo contrario no vamos a tener la capacidad de respuesta que implica un sistema de almacenamiento que atienda la emergencia. Y esto es de la mayor importancia. Lima ha llenado de cemento los valles del río Rima, del río Chillón y ahora amenaza el río Lurín. La falta de una gestión sostenible de las ciudades ha hecho que Lima sea hiperdependiente de la producción de alimentos de áreas contiguas. Entonces, eso hace de nuestra gran ciudad, que concentra 1/3 de los peruanos y se lleva la mitad del ingreso nacional, no hablo del departamento de Lima, sino solo de Lima metropolitana, evidentemente nos lleva a un centralismo que no es sostenible. Lima ya no puede recibir más personas, se tiene que replantear la manera de ocupar el territorio nacional, buscando acercarnos a donde están los recursos, pero para eso tenemos que fortalecer ciudades intermedias y crear servicios básicos de primera calidad en zonas donde lamentablemente hay mucho espacio abandonado. En el campo, en la agricultura, hoy solo 20% de peruanos viven en zonas rurales, el 80% vive en zonas urbanas. Eso evidentemente tiene que ver con el mundo de las oportunidades, el mundo de los servicios públicos esenciales como salud, educación. Si lográramos que con tecnologías modernas como hoy existen, haya pequeños centros poblados con todos los servicios de primerísima calidad, empezando con la seguridad que hoy golpea a los peruanos, podríamos lograr gradualmente desplazamiento de la población en búsqueda de calidad de vida y empezaríamos a crear nuevos centros urbanos que nos permitan una ocupación más ordenada del territorio nacional. Y eso ayudaría a hacer menos vulnerable nuestro país.
tenemos un potencial extraordinario de recursos. He mencionado solo uno, el ser el primer país en reservas de cobre y otros minerales entre los 5 más importantes del mundo. Entonces, ¿cómo no vamos a poder aprovechar esta oportunidad que nos podría dar 30 o 40 años de ingresos que permitan duplicar, triplicar los ingresos nacionales para llegar a poder atender el déficit de falta de infraestructura, el déficit de agua potable, por ejemplo? Hay ciudades en el Perú donde el agua potable es solo por horas. No todos gozan del agua 24 horas continuas. Y todavía hay un pequeño porcentaje de peruanos que no tienen garantizada el agua potable en sus hogares. Entonces, estamos hablando de 4.000 millones de dólares anuales en por lo menos 20 años para llegar al 80% de la población plenamente atendida con agua potable de primerísima calidad. También hacemos daño a las fuentes de agua, porque la población y industria irresponsable arrojan todo tipo de desperdicios a las fuentes de agua. Y eso está generando un daño severo a la calidad de los alimentos. El cáncer estomacal se ha vuelto la principal causa de muerte en el Perú, y eso evidentemente tiene que ver con la salud del agua, agua que luego se usa en la agricultura. Se ha incrementado la presencia de metales pesados en el agua y eso afecta principalmente a las ciudades del interior, que no tienen el presupuesto que tiene Sedapal para aplicar filtros y reducir el impacto de los metales pesados en el agua. Entonces, es importante darnos cuenta de que si bien tenemos grandes oportunidades, el estado actual de la situación marca una crisis relevante. Principal indicador de esta crisis es que 4 de cada 10 niños menores de 36 meses de edad se encuentran en estado de desnutrición y anemia. Eso nos obliga a todos a una acción articulada como nunca antes, porque gracias a la información digital, hoy tenemos el dato directo, rápido, del niño o niña que ha nacido con menos kilos de los necesarios para desarrollarse de forma normal. Es decir, tenemos la información que antes no teníamos. Lo que falta es un programa articulado que asegure agua limpia y alimentos nutritivos a las familias pobres donde nacen estos niños o niñas en estado de desnutrición o anemia. Si no se atiende con la emergencia del caso, desde que está en el vientre de su madre hasta los primeros 36 años de vida, estas personas quedan condenadas de por vida a no poder desarrollar plenamente sus potencialidades como seres humanos. Entonces, ese es el problema más serio que tiene el Perú, además del problema de inseguridad. El problema de inseguridad que ha aumentado la incidencia de secuestros, de extorsiones, y que ha motivado que prácticamente 1 millón de peruanos, básicamente jóvenes calificados en la gestión que viene desde que fue elegido el señor Castillo a la fecha, haya habido una migración de talentos en el Perú, 1 millón. Nos hace recordar la migración que se dio en el primer gobierno del presidente García, también cuando se juntó la violencia terrorista con la hiperinflación en nuestra historia. Entonces, ya hay un número importante de peruanos en el exterior con los que tenemos que plantear alguna forma de tenerlos cerca y de lograr que su talento, su progreso y su desarrollo sirva al proyecto de conseguir el pleno desarrollo del Estado Nacional del que hablaba Jorge Basadre. Es decir, hoy la tecnología moderna nos permite tener una red de contacto con los peruanos en el exterior que podrían ayudarnos muchísimo como embajadores verdaderos del Perú, haciendo que su éxito sea fortalecido con el apoyo de las embajadas peruanas y saber cómo ellos pueden ayudar a que el Perú mantenga una hoja de ruta de mejoras continuas en los ingresos, en lo que puede mostrarle y venderle al mundo
y también en un avance sustantivo en la educación, que es la única forma de lograr apostar al recurso humano para elevar la productividad y poder aprovechar la ventaja extraordinaria de tener hoy día, como la tuvimos en el Imperio Español, el puerto más importante de conexión con el mercado de Asia-Pacífico, que es el puerto de Chancay. Pero eso implica un cambio de primer orden en la infraestructura, carreteras, internet, red ferroviaria, sistema de ejecución, portafolio de proyectos en todas las regiones del Perú para mostrarle al mundo todo lo que el Perú puede venderles, todo tipo de productos alimentarios, artesanía, productos textiles, minerales. El Perú tiene muchísimo por hacer y no solamente ver a Brasil exportar al mundo de Asia-Pacífico un conjunto de bienes, sino Perú asumir un protagonismo de este privilegio de ser una puerta de entrada al mercado más importante del mundo en este momento. Hemos sido escogidos por China por razones geopolíticas, por el potencial de recursos que tenemos, por la ubicación del Perú en Sudamérica, y tenemos que saber negociar y saber mantener una relación con el principal inversionista del Perú sin sacrificar nuestras convicciones dentro Occidente. Es decir, aquello de ni con Washington ni con Beijing, todo lo que sea necesario para fortalecer una política exterior de primer nivel que nos asegure el desarrollo sostenible. Entonces, planeamiento de riesgos, fortalecimiento de la gestión interna para poder desarrollar la infraestructura amigable que ponga en valor todo lo que el Perú puede producir y exportar al mundo. Entonces, lo principal, lo prioritario, el recurso humano. Y para eso necesitamos con tecnologías renovables que permiten que la energía solar, por ejemplo, esté en el pueblo más lejano de la frontera del Perú y que mínimo con un panel solar se pueda obtener una antena satelital. Apaguen sus micros, por favor, porque si no apagan sus micros no va a poder darse la conferencia de manera cabal, porque empiezo a escuchar ruidos fuertes. Apaguen sus micros, por favor, por unos minutos. Entonces, el tema fundamental está en esta hoja de ruta, que debe ser la cuarta revolución industrial en el Perú. Y eso tiene que ver necesariamente con cambios. Vamos a mostrar esos cambios. Por ejemplo, el reconocer que la energía está en un proceso de transición en el mundo hacia un gradual y mayor uso de energías limpias, mayor eficiencia energética, porque el cambio climático no se ha puesto en jaque. La generación de energía es el factor que representa el 60% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Necesitamos asumir que es fundamental hoy crecer contaminando menos, crecer con menos emisiones. Y para eso hay mayores políticas en los países líderes en el mundo que hacen que los minerales peruanos sean comprados pidiéndonos qué energía hemos utilizado para producir nuestro oro, para producir nuestro cobre. Nos piden la huella de carbono neutral. Por eso es que es importante acelerar el esfuerzo hacia el uso de las energías renovables. Eso nos va a permitir garantizar cada vez más un acceso universal a servicios como nunca antes han tenido poblaciones aisladas. Porque hoy, gracias a esta revolución científica, podemos lograr, por ejemplo, como Brasil ya ha logrado, un contrato de cobertura satelital que les permita internet a toda la población en cualquier parte del Brasil, como ocurre con Ucrania. Ucrania, no obstante estar en guerra, recibe un servicio de internet en todo el país. Así lo ha logrado Brasil. Para Perú va a ser un hecho de la mayor trascendencia, porque vamos a tener, por ejemplo, la historia clínica de cualquier persona en un pequeño chip o memoria,
que le va a permitir al médico, a la enfermera, conocer la historia clínica del paciente y atenderlo con mejor calidad, con mejor diagnóstico y un mejor servicio, haciendo que el sistema primario de atención en el Perú mejore sustantivamente. Porque además de no solamente tener la historia clínica en un medio virtual, sino la posibilidad de que un médico desde Lima pueda atender y apoyar a la enfermera que está atendiendo la posta de salud en Condorcanqui o en la comunidad machiguenga, en el Bajo Urubamba, porque esa es la maravilla del Internet, que permite generar oportunidades a las personas que están en los lugares más alejados. Y así como salud, también lo podemos hacer con ciencia, con educación, con tecnología, con clases, programas multimedia, bilingües, que permitan un acceso a la ciencia y a la educación como nunca antes. Pero para eso tenemos que lograr esa cobertura del Internet al 100% del territorio nacional. Y eso hoy es factible de lograr. Ya se superó el concepto de solo la fibra óptica, porque eso demoraría muchos años. Hoy tenemos la posibilidad de coberturas con métodos mucho más rápidos que se pueden lograr, gracias evidentemente a la reducción de costos que hoy estamos viendo. Ahora, desde el año 2010, Perú, a través del Decreto Supremo 064, planteó objetivos, por ejemplo, en cuanto a la política energética. Diversificar la matriz peruana con mayor énfasis en fuentes renovables. Abastecimiento competitivo, mejoramiento de la eficiencia energética, menor impacto ambiental en la actividad industrial y en el transporte que hoy es caótico, que se lleva la vida de muchos peruanos, transporte que podría renovarse completamente y ganar formalidad, con flota interprovincial, por ejemplo, con gas natural licuefactado, gas congelado, que podría ahorrar 30% de menor pago en el uso de diésel utilizando gas natural, y con ello podríamos evidentemente modernizar la flota de transporte de personas y de carga interprovincial. Tenemos un camino de oportunidades y es en el transporte donde más problemas de congestión tenemos. Basta solamente analizar las rutas de acceso a Chancay y cómo hay dificultades que nos obligan a mejorar la infraestructura y desarrollar red ferroviaria ahí donde la carga va a ser mayor, como la carga mineral, que hace rentable una red ferroviaria. Y la ayuda del Brasil y la propia China, que están muy interesados en hacer la red ferroviaria bioceánica. Hoy tenemos oportunidades que antes no teníamos. Masificar el gas natural significa que, así como Lima ha tenido muchísimas ventajas por el gas natural, estas ventajas puedan llegar a las principales ciudades, desde Tacna hasta Tumbes, pasando por Cusco, Ayacucho, Arequipa, Piura, Lambayeque. Con el gas natural se reduce hasta el 50% del costo que pagamos por la energía para cocinar, por la energía para transportarnos, y también la industrialización del gas, que no la hemos hecho. Producir nitrato de amonio, producir urea para abonar la tierra, nos permitiría 6 veces más ingresos que el aprovechamiento del gas como materia prima. Y todavía estamos en una oportunidad porque estamos en la mitad de las reservas probadas de gas natural del lote 88. Es decir, estamos en un momento en el que todavía podríamos hacer ese cambio. Ahora, ¿por qué todas estas ideas que estoy comentando con ustedes, la mayoría abogados? Porque hoy la forma moderna de ser profesional es tener 10 habilidades. Y el ingeniero, el economista, el abogado, el contador, el artista, el técnico, en cualquiera de las especialidades, tiene que tener 10 habilidades. Y tiene que tener la capacidad de ser emprendedor, porque ya no es el destino mayoritario de las personas trabajar en grandes empresas, sino tener habilidades para ser emprendedores y proveedores de una cadena de servicios y mostrar su talento y su habilidad
en distintos mercados y de distintas formas. Ya no es solamente una habilidad la que debemos mostrar. Muchas tareas del abogado van a ser resueltas por la inteligencia artificial. Tenemos que ser capaces de administrar esas herramientas, de tener distintas especialidades, distintas formas de conocer el mundo y cómo ayudar a la cadena de mayor productividad. Y esto es muy importante. La energía, por ejemplo, es un elemento articulador de la mayor intensidad para el desarrollo del país, porque influye en acciones para lograr diversificación productiva, sin lugar a dudas. Con energías renovables, por ejemplo, en Arequipa, sol, que es un potencial y una radiación similar a la que tiene Arabia Saudita, podemos lograr centros de datos, de información, centros de información de primerísimo nivel. Podemos exportar hidrógeno verde. ¿Qué es el hidrógeno verde? Es un combustible gaseoso o líquido que puede reemplazar al petróleo. Y hoy está la variable en reducir el costo del kilo de hidrógeno. Con hidrógeno verde producimos a $6 el kilo. Tenemos que lograr antes del 2030 que lleguemos a $2, porque eso va a lograr el resultado de reemplazar al petróleo, más allá del mercado eléctrico. Ese es el mérito por el cual hoy el mundo más rico está corriendo en la sustitución del petróleo como una opción eficiente. El hidrógeno verde producido en el Perú con una radiación solar tan grande hace que su costo baje sustantivamente. Por eso Chile está en un esfuerzo de desarrollar el hidrógeno verde por ser parte del desierto de Atacama, una radiación solar de las mayores del mundo, y Perú es parte del desierto de Atacama desde la altura de Trujillo. Entonces tenemos que poder saber aprovechar esa ventaja. Luego, facilitar procesos de reducción de la informalidad. Quien tiene celular inteligente y contrato con una compañía proveedora de celulares, ya no es informal completamente, porque está adquiriendo un servicio que implica una demanda de toda la información que entra a través de su celular, y ya no es una informal, no es una persona aislada del mercado. Tiene un medidor de luz en el cual está consumiendo electricidad, y si tiene una actividad emprendedora mayor, está evidentemente teniendo un consumo mayor que los extractos más pobres de la sociedad. Cruzamos la información de electricidad y el servicio del celular y ya estamos teniendo contratos que muestran que una persona está obteniendo ingresos por esta conectividad y por este uso de la energía. Si a eso le sumamos la propiedad en el transporte a través del vehículo, a eso le sumamos signos de educación, matrícula, estudios, especialización, todo lo que implica viajes, todo eso en el mundo de la inteligencia artificial configura evidentemente toda la data que hace que ya no haya nadie informal completamente. Con lo que el Perú necesariamente por el camino de la inteligencia artificial va a empezar a ordenar la casa. Y eso significa evidentemente una ventaja. ¿Por qué? Porque vamos a lograr evidentemente lo mismo que está logrando la India, que tiene muchos más informales que el Perú. Nivel de conectividad. Por favor, apague su micro para poder seguir. Apague su micro, por favor. Ricardo Gil, apague su micro, por favor. Ok. Luego viene el tema de reducir costos en el transporte. Y esto puede cambiar bajo un sistema eficiente y coordinado en el territorio. Hay diversas formas de hacer que ese transporte sea más seguro, menos contaminante y muy eficiente. Ricardo Gil, por favor, apague su micro. Ricardo Gil, por favor, apague su micro.
Ok. La industria sostenible, diversificar fuentes de insumo, generar empleos formales en la cadena de producción, por ejemplo, del cemento, en la extracción de insumos, el aprovechamiento de la biomasa, la cadena de economía circular, el usar los residuos. Como somos un país rico en basura, la basura hoy tiene una parte biodegradable y otra parte de reciclable. Eso debemos ponerlo en valor y es un reto importante. De la misma manera, el Perú tiene la condición similar a la de Finlandia, de ser un país mayoritariamente forestal. Tenemos que ser capaces de utilizar el recurso forestal para fines energéticos. Por favor, apague su micro. Cecilia Irigoyen, por favor, apague su micro. Ok, el tratamiento de desechos abre oportunidades, reduce la informalidad, se puede proporcionar empleos, se puede, evidentemente, apague su micro, por favor. Cecilia Irigoyen. Cecilia Irigoyen, por favor, apague su micro. Ok. Según la Sociedad Mundial de Ingenieros de Petróleo, la transición energética significa básicamente que gradualmente el petróleo dejará de ser el protagonista del suministro de energía global. El gas natural está sustituyendo muchísimos espacios que el petróleo ocupa. El carbón mineral va a durar más tiempo todavía como proveedor mundial, pero va a haber un importante desarrollo de las energías renovables y de la energía nuclear, que van a sorprendernos porque estamos hablando que el año 2050 vamos a tener la mitad del suministro energético de una combinación entre energías renovables y energía nuclear. Este es un cambio sustantivo. Europa piensa más agresivamente, habla del 80%. Pero nosotros, a raíz del gobierno del señor Trump, actuando con realismo y viendo lo que es la política energética de los llamados países BRICS, el escenario más conservador es 50%. Pero de todas maneras hay un cambio acelerado en el mundo, porque China lidera un proceso de cambio hacia la utilización de energías renovables y nosotros no podemos ser ajenos a ese proceso de cambio. Tenemos necesidad de forma urgente, mejorar el ATU, si es necesario pedirle que regrese a la Municipalidad de Lima, porque no ha funcionado el ATU como una dependencia del Ministerio de Transportes. Hemos descuidado la mejora del transporte urbano, empezando por la capital del Perú. Y es urgente el cambio que nos lleve a un transporte más amigable, más seguro y moderno. Y hay formas de lograrlo. Necesitamos, evidentemente, lo que ya he dicho, reducir la dependencia al petróleo importado, poner en valor el gas natural, sobre todo con una tarifa igualitaria que lleve al gas natural a la misma oportunidad que es en Lima, en las principales ciudades del interior. Hoy cuesta hasta 134% más caro en ciudades que no sean Lima o Ica. Tenemos necesidad de ejecutar un programa de inversiones que nos permitan construir parques eólicos y parques solares con sistemas de almacenamiento que aseguren el flujo seguro del suministro eléctrico a precios competitivos, creando oportunidades fuera de Lima metropolitana. Y esa es la principal tarea para lograr crecimiento económico con menores emisiones en los años próximos. Y ese es el principal cambio. Y para eso se necesita un Estado moderno, un Estado meritocrático, un Estado gobernado con la inteligencia artificial que permita mejorar sustantivamente las adquisiciones, las licitaciones públicas
y lograr un salto hacia adelante en la gestión pública. Hoy adolecemos de serios problemas. Por ejemplo, el canon del Cusco. El canon gasífero del Cusco ha significado la pérdida de el 80% de 20.000 millones de soles que ha recibido el Cusco desde 2004 hasta el 2019. 20.000 millones de soles. El 80% no ha tenido resultado feliz por problemas de falta de capacidad técnica o corrupción. Eso tenemos que corregirlo. No podemos perder tanto dinero que es recurso no renovable y no orientarlo como debería ser a el recurso humano. Cusco podría ser líder en el Perú por esos recursos con los que cuenta hoy si se hubiera orientado toda esta inversión a mejorar las oportunidades de formación técnica y educativa. Así como Cusco, 1/3 de las provincias del Perú reciben canon, 2/3 no tienen esta oportunidad. Es urgente hacer un esfuerzo por un mejor uso de los recursos y ahí la inteligencia artificial puede ayudarnos muchísimo. El uso eficiente de la energía, por ejemplo, uso eficiente de la energía es iluminación LED, interruptores térmicos. Los espíritus no necesitan la iluminación artificial. Entrar o salir a una habitación debe automáticamente apagarse o prenderse la luz. Todo eso implica muchísimo dinero que se ahorra y con acuerdos con grandes proveedores se puede cambiar en forma acelerada los sistemas de iluminación y con el ahorro que se logra se puede pagar en cómoda forma a través de proyectos de cambio masivo y modernizar la infraestructura de los hogares, de la industria y del comercio, logrando cambios que antes no hemos visto tan rápidos en la calidad de vida de las personas. La generación distribuida, que todavía no se reglamenta en el Perú, es otro gran cambio, que implica que las personas empiecen a utilizar medidores inteligentes a partir de la instalación de paneles solares en los techos de los inmuebles. Eso les permitiría reducir el consumo energético para demanda propia y venderle al sistema con medidores inteligentes los excedentes de energía, fortaleciendo la calidad del suministro, sobre todo fuera de Lima. Y este es un cambio importante al que podemos llegar. De la misma manera, para que el sol y el viento sirvan 24 horas continuas, debemos desarrollar sistemas de almacenamiento a través de baterías de litio, centrales hidroeléctricas de pequeño y mediano represamiento, aire comprimido, hidrógeno verde, que nos puede llevar evidentemente a una capacidad de generar nuestra propia energía a precios competitivos, descentralizando la infraestructura, no como es hoy, que la mayor parte de la infraestructura se concentra no en el departamento de Lima, sino en la Lima metropolitana. Entonces, hay un camino de oportunidades que debemos saber aprovechar. Son 5 ejes. El eje principal es el crecimiento económico, que es el triángulo equilátero. La empresa privada es el actor fundamental de la economía, pero una empresa privada que siga los mejores valores y criterios que mandan el mundo corporativo hoy. Yo no soy una empresa con una marca poderosa que genera fidelidad en mis clientes, sino gano lo necesario para ser competitiva, pero sin abusar, sin sacrificar a mis proveedores o a mis trabajadores, o maltratar o engañar a mis clientes. Si yo trato de manera responsable a mis proveedores, a mis trabajadores y a mis clientes, ellos van a apreciar eso y se van a identificar con mi marca. Es la nueva cultura corporativa que va a permitir, evidentemente, humanizar el modelo económico capitalista, haciéndolo un modelo que no sacrifique la eficiencia ni la competitividad, pero del otro lado asegure un poder regulador del Estado que permita que los consumidores obtengan bienes y servicios de calidad. Ese poder estatal, inteligente, ilustrado, transparente, predecible, confiable y seguro, lo podemos lograr con la inteligencia artificial y con cuadros meritocráticos que ingresen al Estado por concurso y asciendan mediante valores que a través del medio virtual conozcan todos.
y vamos a acabar con el tarjetazo y con las prácticas de una administración pública precaria que tanto daño nos hace. Hoy tenemos en nuestras manos las herramientas para un gobierno digital que cambie radicalmente la forma de gestión en nuestro país. En segundo lugar, inversión en energías limpias, las más económicas primero. Trabajar la sostenibilidad en el manejo del agua, el suelo, la tierra, el manejo de la infraestructura. No castigar a las generaciones futuras dañando fuentes de agua o dañando el suelo que produce los recursos alimenticios necesarios para la vida. Asegurar un suministro seguro y competitivo, promover biohuertos urbanos como ocurre en el Canadá y en otros países, para asegurar la inocuidad de los alimentos, con la población de la tercera edad y los niños, con concursos que los gobiernos municipales apoyen para que los mercados de biohuerto aseguren la calidad de los alimentos sin sustancias tóxicas y vayan complementando el problema de pérdida de fuente de suministro de alimentos en el campo, por abandono del campo o por falta de productividad. Necesitamos valorar muchísimo la seguridad alimentaria. De otro lado, también tenemos que pensar que la sostenibilidad es asegurar que las personas tengan acceso a la salud, acceso a la alimentación, acceso a las oportunidades de mejorar su calidad de vida. No es sostenible un país donde todos extiendan la mano cual mendigos. Lo que necesitamos es un país donde las personas con la capacitación logren transformarse y logren sorprendernos. El peruano en los últimos estudios ha demostrado que tiene sectores en la población que dan un IQ, un nivel de inteligencia que sorprende a propios y extraños. Pero el problema grave es la desnutrición y anemia. Si lográramos corregir ese problema, tendríamos resultados extraordinarios. Si no, díganme ustedes por qué los colegios de fe y alegría rinden igual o mejor que la prueba de PISA en los colegios privados más caros de la ciudad de Lima, cuando los colegios de fe y alegría están en los lugares donde están los jóvenes más humildes de las ciudades del Perú. Son 100.000 jóvenes que han logrado estar en colegios administrados por fe y alegría. ¿Por qué tienen esa calidad a pesar de la estrechez de sus recursos y de trabajar con familias en condición de pobreza? El problema está en la gestión. La sabiduría está en la gestión. Entonces creo que allí está la llave maestra para lograr que la educación mejore sustantivamente y cree oportunidades para todos. Tenemos que aprovechar la ventaja de una energía solar cada vez más barata. A nosotros nos cuesta la generación eléctrica con gas natural a precios controlados o regulados $32 megavatio hora. Con energía solar puede llegar a 10, $12 megavatio hora, es decir, 3 veces menos. Todo está en desarrollar esta oportunidad que tenemos los peruanos. El viento es un poco más caro, pero sigue siendo más barato que la generación con gas. Nosotros tenemos la posibilidad de desarrollar 30.000 megavatios entre Arequipa, Moquegua y Tacna con energía solar y necesitamos 8.000. Con generación eólica podemos aprovechar 22.000 megavatios y necesitamos 8.000. Desde Piura hasta la costa de Arequipa tenemos los mejores vientos, estables y sostenidos. Entonces, con sistemas de almacenamiento podemos lograr que esta energía y la geotermia, ¿quién no se ha bañado en aguas termales alguna vez en el Perú? La geotermia nos puede dar 3.000 megavatios de potencial y justamente donde más potencial hay están los proyectos mineros más importantes del Perú. Entonces, el secreto está en saber utilizar esta hoja de ruta de oportunidades que nos da la cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son los cambios que se requieren? Acceso pleno a la energía en todos sus usos para los peruanos que están dentro y fuera de la capital, porque ese es el mérito de esta infraestructura, genera oportunidades en distintos lugares. No hay que estar ahora todos en Lima para que la oportunidad se pueda dar. Se puede automatizar equipos y procesos con innovación. Se puede tener maquinaria autónoma con vehículos, camiones, perforadoras
reducir riesgo de accidentes, mejorar precisión operativa, digitalización, análisis de datos en tiempo real y una forma rápida para procesar y tomar decisiones como nunca antes. Tecnologías que nos permiten el uso de drones, sensores, sistemas de posicionamiento global y gobierno georreferenciado que evite la sacada de vuelta, por ejemplo, de la minería ilegal, porque tendríamos información en tiempo real de cada metro cuadrado del territorio nacional, donde el Perú podría lograr que las 200 toneladas que produce de oro anualmente, de las cuales 108 sabemos de qué mina provienen, pero 98 no sabemos de dónde provienen, empezaríamos a lograr que los recursos del Perú tributen como debe ser, para mejorar la presión tributaria que está en 16 puntos, 16%, y llevarla en un corto plazo a 20 puntos. Así lograríamos el mínimo presupuesto necesario para financiar salud, educación y seguridad, que son indispensables para la gobernabilidad del país. Entonces, tenemos que sacar adelante estas tecnologías modernas que nos llevan a un nivel de precisión como nunca antes. Sensores y tecnología de monitoreo en tiempo real nos permite reducir tensiones políticas, tensiones sociales, tensiones a lo largo y ancho del país porque genera oportunidades para todos. Y eso es algo que tenemos que valorar. La incorporación de vehículos y equipos con tecnologías modernas, camiones, perforadoras, aumentar la seguridad, la utilización de la inteligencia artificial y la Big Data. Estamos hablando del blockchain en la cadena de suministro, utilizado para garantizar trazabilidad y transparencia en toda la cadena de suministro de la industria, de la minería y de los servicios que brinda el país y el Estado. Estas tecnologías nos van a permitir reducir a niveles nunca antes vistos las actividades ilegales y proporcionar a los consumidores la certeza de un país viable y de un país donde todos pueden tener una oportunidad. Estamos hablando de una transición hacia una actividad productiva sustentable que se base evidentemente en reducir la contaminación. Solo la impresión 3D puede revolucionar la fabricación de repuestos y herramientas. Esta tecnología permite reducir tiempos de espera en la adquisición de piezas y optimiza el diseño y mejora en la eficiencia de los equipos que hoy se utilizan. Las tecnologías de realidad aumentada, de realidad virtual, están transformando la capacitación de los trabajadores. Simuladores permiten entrenar al personal en entornos seguros y realistas. El uso de drones puede permitir que la agricultura, la minería, logre un nivel de seguridad nunca antes visto. Realizar levantamientos topográficos, supervisar anomalías, evitar exponer a los trabajadores a riesgos innecesarios. El uso de microorganismos puede permitirnos extraer metales de los minerales de una forma ecológica que haga menos daño al medio ambiente. Podemos reducir el uso de químicos tóxicos en la agricultura. Podemos llegar el Internet de las cosas a nuestra industria, con sensores que permitan recopilación de datos en tiempo real sobre el rendimiento de maquinaria y equipos en niveles de seguridad nunca antes vistos. El desarrollo de sistemas de automatización y operaciones remotas nos va a permitir a los operadores y empresas un control de sus equipos y de sus sistemas que nos lleve a una mejora sustancial y alcanzar la productividad que hoy tienen países vecinos como Chile y Brasil. Necesitamos recuperar el liderazgo que tuvimos hace algunos siglos. Para eso hay que recuperar la inversión en ciencia y tecnología, estar en el quintil superior en Sudamérica y no en el inferior, alcanzar el nivel de inversión que Brasil y Chile hacen en ciencia y tecnología. Para eso tenemos que reglamentar de nuevo la ley que permite que hasta la mitad del impuesto a la renta de las grandes empresas, con acuerdo con las universidades, se oriente a ciencia e investigación. Así vamos a lograr empoderar a nuestros jóvenes y darles una razón para desarrollar su talento, ayudando a su país.
Tenemos que aprovechar el bono demográfico. Se nos acaba el tiempo de ser una población mayoritariamente joven. Vamos a ser una población de edad media, aumentando las cargas sociales. Tenemos 15 años críticos. Si hacemos lo correcto, el Perú podría llegar a los primeros niveles de un país desarrollado el año 2050. Si nos mantenemos ahogándonos en nuestros problemas, niveles de corrupción, mal manejo de la gestión país, definitivamente será otra oportunidad perdida, como la describió Jorge Basadre en su obra maestra. Entonces, el secreto no está en autodestruirnos, el secreto no está en la violencia, el secreto está en el conocimiento y en el adoptar las nuevas tecnologías. Necesitamos desarrollar la educación tecnológica desde los últimos años de la formación escolar como una opción cada vez más importante. Necesitamos empoderar las escuelas públicas, principalmente los colegios, donde hay que recuperar la mitad de la infraestructura, los servicios esenciales como el agua y la conexión a Internet. Y para eso es fundamental obtener ingresos. La minería nos puede dar un prioritario importante incremento de los ingresos. Por eso es que tenemos que controlar y reducir el nivel de daño de este monstruo grande que pisa fuerte, que es la minería ilegal, reduciendo la sacada de vuelta, obteniendo mejores indicadores de gobernabilidad del país. Tenemos que también interconectarnos en las grandes vías de transporte de la electricidad con los países vecinos como Ecuador y Chile, para tener 10% de respaldo de seguridad en caso de interrupciones por desastres naturales. Este es un tema crucial. España ha tenido mejores resultados en las emergencias gracias al apoyo de Francia, igual Alemania. A pesar de los conflictos que tuvieron en la historia, hoy se respaldan y tienen una red eléctrica que los integra y los une. Esa es una ventaja. Para Perú sería estratégico tener una interconexión entre Tacna y Arica y después será entre Antofagasta y Arequipa, logrando 10% de respaldo en caso de emergencias de ellos a nosotros y de nosotros a ellos, tal como hoy la estamos logrando con Ecuador y Colombia, donde está aumentando la capacidad del transporte de electricidad entre países hermanos. El medio rural también tiene que recuperar la atención de nosotros, porque allá hay un potencial turístico y de elevación de la productividad de primer nivel. Como han avanzado, por ejemplo, los uros en el lago Titicaca, que utilizan energía solar para desarrollar sus centros turísticos, mostrando el valor de su cultura, la diversificación de sus tejidos y las características muy particulares de su propio pueblo. Pero para eso tenemos que reducir la contaminación de las aguas servidas del lago Titicaca por parte de la ciudad de Puno y también Juliaca. Necesitamos mejorar sustantivamente el manejo de los residuos. Somos ricos en basura, basura que no aprovechamos por falta de una hoja de ruta de economía circular. El Ministerio de la Producción está liderando una política de economía circular con la cooperación alemana. Tenemos que ampliarle a otros sectores para que en el país no sea normal ver botaderos, en el país no sea normal arrojar la basura en cualquier parte. La basura puede darle muchas oportunidades a nuestra gente. También tenemos que desarrollar por lo menos un proyecto petroquímico que nos permita producir urea y nitrato de amonio para industrializar el gas natural. También tenemos que lograr optimizar el uso del biodiesel y el etanol para reducir la importación de derivados del petróleo. La gobernabilidad y la competitividad son un asunto que nos debe implicar a todos. Se debe construir la competitividad en base al desarrollo humano, que es la base mínima de bienestar general para toda la población. Si no apostamos por el desarrollo humano, no vale de nada invertir en una carretera que luego va a tener que ser mantenida y en algún momento rehecha. Pero si invertimos en recurso humano, el recurso humano solo recrea las oportunidades y solo recrea e inventa las nuevas opciones.
y es la mejor demostración de gerencia sostenible de un país, invertir en la gente. En caso contrario, se produce atraso y desintegración. Somos el país de todas las sangres, un mosaico cultural que debemos aceptar y valorar. Somos la mixtura, no solo de los alimentos, sino también del arte, la música y la manera singular de ser. Todo esto nos hace diferentes, especiales y de gran potencial. Es hora que el derecho esté de la mano con la ciencia y la ciencia de la mano con la economía y la economía de mano con la gente. Es muy importante esta cadena de valor que debe implicar que el gobierno local se vuelve amigo de los emprendedores y se moderniza y se basa en el gobierno virtual. Igual el gobierno regional y ni qué decir el gobierno nacional. Entonces, tenemos que diversificar la matriz energética, tenemos que resguardar el medio ambiente, tenemos que crecer sin castigar a las generaciones futuras, tenemos que aprender el concepto de promover competencia, sin ser egoístas y poco solidarios. El éxito de la educación en Finlandia es que los 5 primeros alumnos de una clase mantienen el liderazgo y se comprometen a apoyar al docente, haciendo que los últimos de la clase mejoren su rendimiento gracias al apoyo de ellos. Ese es el secreto de una educación donde hay libertad, pero también hay un criterio de sentido de equipo, donde los resultados del conjunto importan tanto como los resultados individuales. También tenemos que lograr economías con precios socialmente aceptables, reducir costos de las medicinas, logrando con tecnología moderna no 100, sino 1000 productos con medicamentos genéricos que permitan reducir el alto impacto que tienen los costos de los medicamentos para recuperar la salud de nuestra gente, alcanzar los niveles más eficientes de países que han logrado que la salud tenga una cobertura mayor que la que nosotros tenemos. Hay muchas cosas de las que hablar con mayor detalle. Por ejemplo, está el tema de cuáles son los campos en los que podemos avanzar como grandes oportunidades que el Perú tiene. El clúster de la industria del zapato, el clúster de la industria de los muebles, el clúster de la industria textil, el clúster de la producción de cobre, oro y otros minerales. Las tierras raras, el Perú puede producir minerales críticos. El Perú tiene un gran potencial de recurso eólico en Piura, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Ica y Arequipa, de recurso solar en Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno, de geotermia en Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco, donde el 50% del recurso se encuentra en esta zona, la geotermia. Tenemos 113 cuencas y 16 intercuencas. Tenemos que saber aprovechar y valorar el recurso hídrico. Tenemos que hacer la revolución del agua, agua que debemos apreciar y tratar con más respeto. Acabar con la contaminación del agua que tanto daño hace a la salud de nuestra gente. El ANA existe para cuidar el agua. Saludamos que hoy esté relanzando su trabajo y que no haya ciudadano que irresponsablemente arroje de cualquier puente toda la basura de su casa al río, como si el río fuera una especie de basural. Es importante adoptar este cambio. Quisieran otros países tener 7.250 millones de dólares en portafolio de proyectos eólicos, 5.000 millones de dólares en portafolio de proyectos solares, como tenemos hoy. Los problemas de gestión son los que hacen que esas inversiones no puedan realizarse en el tiempo más corto posible. Todo esto va a mejorar la calidad de vida de la población peruana, sobre todo fuera de Lima. Y con medidores inteligentes vamos a aprender a utilizar los electrodomésticos y la energía de la casa en las horas en que vale menos, para reducir el costo del recibo de luz y ayudar con eso a mejorar la educación y los alimentos de nuestras familias. Hay que comenzar a crear ciudadanía haciendo de cada ciudadano una persona emprendedora que cada vez mejora más su situación a partir de la tecnología y las oportunidades que da esta cuarta revolución industrial. Tenemos que acabar con un centro que produce la mayor parte de la electricidad, haciendo que el norte y el sur alcancen a Lima en capacidad de generación eléctrica. En la medida en que se descentraliza la infraestructura, se descentralizan las oportunidades.
y vamos revirtiendo la migración a Lima. Lima ya no soporta más personas porque ya no habrá oportunidades. Las oportunidades van a estar en las ciudades intermedias, donde hay más cercanía al lugar donde se van a desarrollar los proyectos que van a generar trabajo y calidad de vida. Entonces, el tema crucial está en un planeamiento estratégico de corto, mediano y largo plazo que nos permita con monitoreo digital alcanzar metas que lleven evidentemente a un acuerdo nacional sostenible, donde la mayoría de peruanos definitivamente sientan comprometidos que en cada paso están logrando un beneficio para su gente. Y esto no tiene color político, porque es desarrollo humano. Y eso es lo que tenemos que hacer. Así como se lo logró países como Francia, donde pueden gobernar posiciones políticas diferentes, pero hay una hoja de ruta sobre las condiciones técnicas de una mejor gestión del Estado, de un Estado moderno, predecible y transparente. Y este es un tema crucial. Vamos a lograr con ello tarifas más competitivas, servicios que no solo sean para los que viven en Lima, sino servicios para todas las ciudades y lugares donde hay un centro poblado en el Perú, aunque sea en la última milla del país. Y creo que este esfuerzo de descentralización de la infraestructura, de diversificación de la matriz energética puede reducir riesgos y reducir brechas, generando oportunidades como nunca antes. Pero tenemos que empezar por enfrentar de manera decidida la desnutrición y la anemia y mejorar sustantivamente la educación. Estas son las dos principales líneas. Ahora hablemos 5 minutos de seguridad. La seguridad se puede recuperar con inteligencia operativa. La seguridad se puede lograr recuperar con equipos adecuados que permitan, evidentemente, el monitoreo de esta inteligencia operativa en las unidades de transporte y en los principales puntos rojos de las ciudades. Necesitamos tener a policías que estén totalmente mimetizados con la población, que de manera sorpresiva reaccionen a los problemas de inseguridad donde están los mayores riesgos. Necesitamos un acuerdo que implique que los mejores fiscales y jueces en turnos especiales y con una bonificación especial sean los mejores cuadros en seguir los procesos donde está en juego la lucha contra bandas organizadas y la delincuencia, con los mejores fiscales, con los mejores jueces, logrando que la policía recupere el ingreso transparente y digno, por mérito y no por una bolsa de dinero con el esfuerzo de sus familiares, porque eso da una muy mala señal a quien comienza una carrera que debe ser digna y noble. Debemos recuperar el amor propio en nuestra Policía Nacional, como hay muy buenos policías. Necesitamos ingreso y ascensos transparentes con inteligencia artificial, tecnificar la investigación policial y lograr el ejemplo que tuvimos cuando se derrotó al grupo de terror que más daño le hizo en la historia moderna al Perú, con 75.000 muertos. Logramos la captura del líder a través de la inteligencia, la tecnificación de un pequeño grupo de hombres. Esa es la forma más efectiva de enfrentar la extorsión, el crimen organizado y todo lo que hoy daña severamente la gobernabilidad del país. Pero la tecnología moderna hoy nos da oportunidades que nunca antes hemos tenido. Por eso es que tenemos que pensar en serio en la cuarta revolución industrial. Voy a pedirles, por favor, pasar a un periodo de preguntas y comentarios que enriquezcan nuestra clase de hoy. Si alguien levanta la mano, con todo gusto, por favor. Antonio Reyes. Adelante, por favor, Antonio. 1 minuto, si fueras tan amable. Antonio Reyes, ¿puedes levantar tu micro para poder escuchar? Bueno, no me escucha. Entonces creo que Luis Miguel Santillán está levantando la mano. Sí, buenas tardes, doctor Pedro Gamio. Usted se refirió a las 3 columnas que definen la seguridad climática. Seguridad energética, ¿cuáles son las otras 2 columnas?
Sí, Las seguridad. tres columnas definió usted para la seguridad climática y he entendido que ha desarrollado seguridad energética. ¿Podría, por favor, indicar cuáles son las otras dos columnas? Correcto. Seguridad hídrica, seguridad alimentaria y seguridad energética. La seguridad hídrica tiene que ver en asegurar el agua potable de calidad para todos los peruanos. Seguridad alimentaria significa alimentos sanos y saludables para todos los peruanos. Son las tres seguridades que marcan el desarrollo humano resiliente, tal como Naciones Unidas lo define hoy. Las tres columnas permiten hablar de seguridad climática, capacidad de resiliencia. Gracias, muy amable. Ok, ¿alguien desea participar? ¿Hay alguien que desee preguntar? Doctor, una pregunta. Sí, adelante. Usted hace Doctor, referencia... buenas noches. Disculpe usted. Ya, un ratito, por favor, que termine Luis Miguel y sigues tú. Gracias. Gracias. Usted estaba mencionando en los 5 minutos del tema de seguridad que eran importante recuperar la inteligencia operativa, dignificar la investigación policial, e hizo referencia a una propuesta para que los mejores jueces y fiscales estén centralizados o a cargo de la lucha contra la extorsión, contra el crimen organizado. Quisiera su comentario respecto a todo este conjunto de normas dadas por el actual Congreso que lo que hacen es aligerar, lo que hacen es facilitar la impunidad, facilitar la comisión de la extorsión, facilitar el tema de las organizaciones criminales. O sea, hay una serie de normas que se han dado en el actual Congreso que han sido calificadas o que son calificadas con procrimen. ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Es correcto. El Congreso no ha sido muy técnico ni muy claro en algunas modificaciones legales. No son todas las que se dicen. El otro día leí un informe que hablaba de 13 leyes. Yo creo que son básicamente 7. Por ejemplo, el plazo para obtener estas personas que ayudan con la delación, ayudan a obtener éxitos en delitos mayores. Los plazos se han recortado y eso está muy mal. También se ha dejado de lado a la minería ilegal como posible delito de banda organizada. Eso está mal. Hay que analizar en todos los casos. No todos los casos son los que se han dicho, sino hay que revisar bien, pero sí es cierto. Hay casos donde se ha debilitado, por ejemplo, el plazo para la investigación, el plazo para tener operativos de inteligencia y de seguimiento de personas involucradas en hechos criminales. Eso todo está jugando en contra. Usted tiene razón en ese aspecto. Ay, qué rico. Adelante, por favor. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por pasar Doctor, de nuevo por disculpe. nuestro canal Sazón y Corazón. Hoy les Ya, traemos una Mi receta pregunta, fabulosa. apague Panceta su... de horno súper ¿podrían crujiente apagar el y con micro, solo por 4 favor? ingredientes. Esta deliciosa panceta de chanchito será todo Por un éxito favor, en sus ¿pueden mesas apagar el en estas micro? fiestas que se avecinan. Les vamos a enseñar que con un aderezo muy sencillo podemos conseguir una exquisita panceta horneada con la piel súper crujiente y doradita. Escuchen este crocantito. Y por dentro Disculpe, les va a doctor, quedar no con podría un ser. Por saborcito favor, apaguen increíble ese y micro. súper jugosita. Creo que es Diego. Realmente Diego Medina. una delicia. Diego Les Medina, por prometo favor, que van a apague. quedar fascinados y muy antojados. Sin más que decir, Diego Medina. comenzamos. Ya, Diego Medina ya lo hizo. Adelante, por favor, Catalina. Para esta preparación Buenas vamos a noches. necesitar, por supuesto, De nuevo, panceta de cerdo, con piel Diego y Medina. sin hueso, y de Miguel 2 a 3 Medina. kilos.
La mía tiene 2,5 kilos y no pude conseguir sin hueso. Pero si ustedes pueden, pídanla sin hueso. Yo voy a comenzar quitándole a esta panceta los huesitos y cartílagos de la costilla. La verdad es que este Diego, paso necesita un poquito de habilidad y un cuchillo bien afilado. El Diego No Medina, se apague puede. el micro, por favor. Si les es posible y van a comprar su panceta en una carnicería, pídanle a su carnicero que le quite los huesos y cartílagos. La verdad es que se van a ahorrar un gran trabajo. Y de paso, pídanle también que les despache panceta de una chanchita. Dejo de la Hembra y computadora. relativamente joven. No les pido un lechón, sino un chancho ya adulto, pero joven, pues la carne es mucho más sabrosa si es joven y hembrita. Este es un pequeño secretito que me dejó mi mamá. Medina, para que lo llame. Bueno, ya le quité todos los huesitos y cartílagos. Ahora toca cortar la piel. Diego Medina, Nosotras vamos a cuadricularla. Con un cuchillo grueso y bien afilado, vamos a cortar la el piel. coordinador debería de llamarlo y decirle, por favor, que tenga un poco de Formando respeto. cuadros. De esta Diego forma, Medina. cuando ya terminemos de hornear, vamos a poder partir en porciones con mucha más facilidad y sin dañar la forma de los trozos. Diego. Medina Miguel Diego. Listo. Ahora nos vamos a aderezar la panceta. Primero vamos a pasarla a una bandeja donde va a reposar. Y Ya, en un tazoncito ¿cómo voy a despedir? ir colocando mis 4 ingredientes para el aderezo. 2 cucharadas de ajos molidos o rallados, 2 cucharadas de ají amarillo molido. El coordinador El ají debería de amarillo es un ají bloquearlo, por peruano que brinda favor. mucho color y sabor. Es este de aquí. También vamos a añadir una cucharadita de pimienta y 2 cucharadas de sal. Nada más. La panceta al horno, en mi opinión, no necesita nada más. Estos ingredientes Lamentablemente esto pasa en todas las sesiones, es lamentable. Y tendría que haber una Ahora persona. colocamos esta mezcla sobre nuestra panceta. Así. Este señor Medina es Y un vamos a masajear irresponsable. muy bien, Es una persona que para no que tiene todos el los sentido de condimentos se impregnen bien respeto a en las la carne. personas. De paso vamos a punzar la carne con un cuchillo. Solo en las partes Pero el más gruesas. administrador de la clase lo puede Seguimos silenciar. masajeando. Esa persona tiene la opción. ¿Por qué no lo hace? O tampoco está pendiente. Así es. Así es. Porque tampoco está Y pendiente. también masajeamos Es la con el verdad. aderezo Lo ha Pero es que con está dejado en el mal, y pues. tratamos que y él entre No por podemos quiere estar sacar. así. No es la primera vez que sucede. Listo. Ahora vamos a cubrir y dejar reposar en el refrigerador, de ser posible desde la noche anterior, para que nos quede bien rico. Pero si están con apuro, déjenlo reposar el tiempo que tengan disponible, pero que quede para su libro. Entre más tiempo repose, mejor. Luego de macerar toda la noche, aquí está mi panceta. La retiré Doctor, antes la verdad y le ya la pido tengo a mil temperatura disculpas ambiente. por esta mala También he actitud puesto de a los precalentar mi horno participantes a de 180 este grados centígrados diplomado. por 20 minutos. Ahora vamos a pasar esta panceta a una bandeja para hornear. Es esta de aquí y le he colocado papel aluminio para protegerla. Así será más fácil limpiarla luego. Pasamos la panceta con la piel hacia arriba. Y ahora voy a agregar media taza de agua al fondo. Solo media taza. Esto es todo lo que necesitamos de líquido por ahora. Agregamos el líquido al fondo de la bandeja. No encima de la panceta. ¿Podemos hacer un receso de 5 minutos, 10 minutos, por Y favor? ahora les quiero compartir un pequeño truquito. Vamos a retirar los restos de los condimentos de la piel de la panceta. Traten que les quede lo más limpia posible. Y La pueda. panceta ya ha tenido tiempo suficiente para tomar el sabor de los condimentos, por lo que hacer esto no va a afectar en su sabor. Contestar la Si pregunta. dejamos estos restos en la piel, se van a quemar muy rápido en el horno. Y luego no es nada agradable probar estos restos chamuscados. Ustedes me entienden. ¿Ha recibido mi correo Listo. todos, por favor? Ahora fuimos con el niño. No, doctor, si fuera tan gentil de podernos proporcionar su correo, se lo agradecería. Puede escribir en el chat. Puede verificar el chat. Cocinen muy bien. Pero vamos a colocar la bandeja en la parte más baja del horno. Es ¿Ya lo decir, vieron? en horno bajo.
Recuerden Disculpe ese usted, detalle, pues es profesor, muy qué importante vergüenza. para una buena Profesor, que ya apagaron el audio. Ya lo silenciaron recién. Qué pena, ¿verdad? Qué vergüenza. Qué vergüenza. A estas personas deben de retirarla del curso. No tienen ningún interés y encima nos causan un daño. Exactamente. Pero ya la vez pasada se dijo claramente que aquella persona que interrumpiera la clase iba a ser sancionada. Esta persona que está a cargo de este diplomado, de verdad que nos ha dejado a como venga el diplomado. No tenemos ni siquiera las exposiciones, no tenemos el material y ahora es una falta de respeto con el doctor Gamio. La verdad, doctor, mil disculpas por esta persona maleducada, irresponsable, que no tiene ni siquiera el sentido de... La verdad no sé cómo calificarlo. En vez de escuchar la clase, se ha puesto a escuchar una clase de cocina. Entonces, ¿para qué tiene el diplomado? No se escucha el audio del profesor. Creo que más bien a él le han Doctor, cancelado no se el audio. escucha. Doctor, no Ya, escuchamos su El audio. doctor lo han silenciado. Por favor, Y a le pido que todos. fuera tan amable formular su pregunta. Doctor, le voy a formular mi pregunta en relación a la exposición, que la verdad le agradezco, ha sido una exposición muy válida y sobre todo que nos va a permitir, creo que a todos, tomar conciencia de la realidad en la que está nuestro país. Mi pregunta es la siguiente. Estos planteamientos, estas oportunidades que tenemos con esta cuarta revolución, tiene que estar bajo un cambio en el tema de la centralización. ¿Usted considera que la centralización va a permitir que estas propuestas, estas iniciativas que usted nos ha plasmado, que espero que la recoja el gobierno como parte de la política, por lo menos en el tema del ambiente, va a ser necesario que se emita una norma que cambie el tema de la centralización? A ver, este tipo de reforma es una reforma transversal, es decir, al mismo tiempo como cambia la gestión del gobierno central, cambia la gestión del gobierno regional y del gobierno local. Dicho de otra forma, lo que tenemos que hacer es desarrollar sistemas de adquisición de obras públicas, de provisión de bienes y servicios, de ascenso, de carrera pública, contratos, todo con gobierno virtual. Esto es un proceso que en un número de 3 años significaría un cambio como nunca antes se ha hecho en la historia del Perú. No es un tema que tenga que ver necesariamente con empezar por un lado o hacer esperar al otro. Lo que sí se tiene que hacer es garantizar que haya en cada unidad un pequeño grupo de jóvenes entrenados que deben de hacer este gran esfuerzo de capacitar a los actores en la gestión de estos nuevos sistemas. Esa es la tarea mayor. La capacidad de manejar estos sistemas, saberlos operar, pero nos vamos a sorprender con los resultados. Es decir, estamos hablando que vamos a poder identificar metas de corto, mediano y largo plazo que vamos a poder cumplir. Porque es lo que no hemos hecho en el Poder Judicial. En el Poder Judicial algunas partes se han llevado al gobierno electrónico, pero todavía no tenemos un expediente virtual. Necesitamos hacer expedientes administrativos 100% virtuales. Necesitamos lograr que las licitaciones sean manejadas por programas especialmente preparados de inteligencia artificial. Es un salto cualitativo hacia adelante que va a sorprendernos en los resultados. Y tenemos capacidad de hacer un primer trabajo, por lo menos, gobierno nacional, gobiernos regionales y quizás 1/3 de los gobiernos provinciales, que son los que tienen canon, que tienen la capacidad de recurso para hacerlo incluso más rápido que Lima.
Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay una última pregunta. Yo me comprometo a pasarle mi Doctor, ¿me exposición. permite? En medio, le voy a pasar mi exposición a través de los organizadores y ya tienen mi correo. Sí, adelante, por favor. Sí, no sé si nos puede hacer un breve resumen de la evolución histórica y el estado actual del famoso Acuerdo Nacional, ¿no? Recordará usted, fue un trabajo consensuado de diversos frentes políticos, pero a la fecha quisiera escuchar su opinión sobre este Acuerdo Nacional, por favor. Yo estuve en la última reunión donde se aprobó la política que tiene que ver con la primera infancia, la política básicamente de desnutrición y lucha contra la anemia. Y yo estuve de muy joven en las primeras reuniones donde se hablaba de este tema. El texto está muy bien redactado, le recomiendo leerlo, pero el problema ya no es de texto, sino es de voluntad política y decisiones. El Acuerdo Nacional produce interesantes aportes en un mecanismo muy lento porque requiere unanimidad, pero hay buenos documentos. Lo que tenemos es que cambiar esa historia de los peruanos salimos bien en el escrito, pero muy mal en el oral o al revés. No sé si se entiende la metáfora que estoy utilizando. En pocas palabras, tenemos que llevar a los hechos las políticas públicas que están recogidas en nuestro marco jurídico. Que hay normas que deben mejorar, sí, estoy seguro de eso, pero hoy lo más importante es que tenemos la oportunidad de herramientas que antes no teníamos. Por ejemplo, estamos en capacidad de saber que Pedrito Quispe o Juanita Sánchez nacieron en Condorcanqui hace unas horas con menos kilos de los necesarios para un desarrollo humano normal. Por lo tanto, hay que encargarle a todas las autoridades de esa región un seguimiento minucioso de la calidad de agua y alimentos que va a recibir esa niña o niño recién nacido. En 3 meses deben mostrar resultados, en 6 meses, en 9 meses. Así de importante es el dominio de la información. Ya no tenemos el problema que teníamos hace 20 o 30 años, que no sabíamos quién era el desnutrido, quién era el anémico. Ahora lo sabemos. Y lo que hay que hacer es comprometer a todos, incluido el jefe militar de la región, porque el capital humano es parte del capital del Perú. Es el protagonista del futuro del Perú. Ese general va a estar contento de, como parte del gobierno virtual, tener indicadores de cómo los jóvenes están alcanzando el mínimo nivel de nutrición para su desarrollo normal y cómo él puede estar molestando a los médicos, al gobierno regional, al MIDIS y a todos los responsables de primera fila, diciéndole, hemos mantenido este reporte, ayúdenos por favor porque el resultado nos importa a todos. Y este informe llega al ministro, llega a la comisión del Congreso y llega al presidente de la República. Este grupo de niños todavía no resuelve su nivel crítico de atención del problema de desnutrición y anemia. ¿Dónde está el problema? Tenemos que encontrar una solución, pero ya vamos a saber de manera tiempo real, de manera rápida, quién es y cómo va. Y esa es la diferencia con antes. No podemos seguir dando vueltas en círculo. Tenemos que avanzar. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto. Disculpen ustedes, ha sido un poquito difícil al final, pero creo que en la mayor parte se pudo salir adelante. Les voy a pasar la presentación y muchas gracias. Siempre a sus órdenes. Muy buenas noches. Muchas Buenas noches, gracias, doctor. Gracias a doctor. usted. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias a usted. Gracias. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, doctor. Buenas noches. Y el coordinador, ¿dónde está para que nos dé por lo menos los alcances de cómo va a ser el tema del examen y la remisión de información
Parece que está desconectado.